Buenas noches a todos los que están aquí. Supongo que más personas se irán uniendo, pero yo creo que vamos a comenzar porque luego se nos alarga mucho el tiempo. Yo soy la doctora Zaida Luciano, para los que no me conocen, yo soy neuróloga y soy especialista en alteraciones de memoria, trastornos cognitivos y demencias. Para mí de verdad que es un placer que podamos juntarnos aquí, aunque sea de manera virtual, para hablar de un tema que a mí me apasiona mucho, que es lo que significa vivir con una enfermedad de Alzheimer o acompañar a alguien que vive con enfermedad de Alzheimer. A veces los médicos, los especialistas, pecamos de ver a los pacientes como enfermedades y se nos olvida que detrás de la persona que viene a vernos a la consulta y de los síntomas que nosotros hemos estudiado y los libros y los artículos científicos y eso, hay gente que tiene una vida normal, igual que la nuestra, solo que complicada con una enfermedad a veces crónica como esta y degenerativa. Entonces, este tipo de encuentros yo creo que es importante para acercarnos a los médicos a entender mejor a nuestros pacientes y también para que ustedes como familiares, amigos, gente que está interesada, simplemente, aunque no conozca a nadie, pero que en algún momento de su vida probablemente se encontrará con alguien pasando por una situación similar, podamos tener información fiable, porque hay mucha información por ahí en internet, mucha, y no toda es fiable. Y además de eso, podamos saber que no estamos solos en este camino. Que aparte de los médicos y los especialistas que nos ven, también hay otras personas pasando por lo mismo. Entonces, este encuentro ha sido pensado por y para ustedes realmente, por lo que la mayor parte del tiempo lo que vamos a hacer es estar teniendo una conversación. Esto no es un webinar, esto no es una conferencia. Entonces, como esto no es una conferencia, yo le voy a pedir algo que normalmente no se le pide a la gente en los webinars, y es que, como esto es una conversación, yo quisiera pedirles a los que puedan y se sientan cómodos que enciendan sus cámaras para que nos podamos ver las caras, porque para mí es un poco raro estar hablando y como esto no es una conferencia, yo no estoy hablando a un público, sino que estamos teniendo una conversación, es un poco raro para mí ver solamente pantallitas con nombres. Entonces, los que puedan, los que quieran y se sientan cómodos para que podamos hablar. Muchas gracias. Entonces, lo que vamos a hacer hoy más o menos es lo siguiente. Vamos a comenzar, yo voy a hablar un poquito de manera muy breve de algunos datos generales de la enfermedad de Alzheimer y luego me gustaría dedicar un tiempo para oír la experiencia de algunos de ustedes. Después vamos a pasar a una parte donde nos vamos a parar, donde nos vamos a detener más, sobre todo las preguntas que me enviaron en el formulario de inscripción o cualquiera que surja aquí durante la charla. Ahí es donde vamos a pasar un poco más de tiempo. Y para terminar, yo voy a enumerar algunas cositas, consejos prácticos de aspectos de seguridad y de cosas prácticas del día a día de vivir con un paciente con Alzheimer. Entonces, la enfermedad de Alzheimer, todos sabemos que es un trastorno degenerativo. ¿Qué quiere decir que es un trastorno degenerativo? Pues lo que quiere decir es que va empeorando progresivamente. Uno no se levanta de la noche a la mañana con una pérdida de memoria de repente. Ayer yo estaba bien y hoy me levanté y no recuerdo nada. Es una cosa que pasa de manera progresiva. Entonces, por eso lo llamamos degenerativo. Y afecta predominantemente a la memoria. Pero también no es la única cosa. Todo el mundo piensa que el Alzheimer es que va perdiendo la memoria, cada vez se acuerda menos de cosas, pero también el Alzheimer afecta a otras funciones cognitivas como el lenguaje, la habilidad que tenemos de realizar actividades con propósito, por ejemplo, cepillarnos los dientes, utilizar algún electrodoméstico, administrar nuestras finanzas, manejar nuestros medicamentos. Ese tipo de cosas también son afectadas conforme avanza la enfermedad. Las alteraciones generalmente que se producen, los síntomas que vemos en los pacientes con enfermedad de Alzheimer se producen porque hay una acumulación de proteínas anormales en el cerebro, proteínas que
tenemos todos, pero que por algún proceso que todavía no se entiende del todo, la causa que hace que esas proteínas muten, cambien de forma, entonces ya no pueden ser metabolizadas por el cerebro y comienzan a acumularse. De hecho, se ha visto que ya se sabe, y de ahí el hecho de que es difícil encontrar un tratamiento para el Alzheimer, que probablemente de todos los que estamos aquí, si alguno de nosotros dentro de 20 años va a desarrollar Alzheimer, ya estamos acumulando esas proteínas anormales ahora, mientras estamos aquí sentados y hablando tan tranquilo, haciendo nuestras vidas normales. Por eso es tan difícil encontrar un tratamiento, porque para el momento que el paciente desarrolla síntomas, entonces ya lleva años depositando esa proteína y años el cerebro recibiendo ese daño. Entonces, los síntomas iniciales de la enfermedad de Alzheimer son muy sutiles y suelen ser muy graduales. Entre ellos, en la memoria, que es lo primero que suelen en un Alzheimer típico notar los familiares, es que el paciente comienza a presentar dificultad para recordar eventos o informaciones recientes. Frecuentemente lo que hace es repetir las mismas historias. Te ha contado una cosa que, mira, me encontré con fulanito el otro día y me dijo tal y tal cosa. Ah, qué bien, muy bien. Al rato o al día siguiente, como si no te hubiera mencionado absolutamente nada, otra vez. Me encontré con fulanito y entonces me dijo, sí, pero tú me lo contaste. Ah, sí. Bueno, siguen contando lo mismo, repiten comentarios que ya te hicieron, repiten preguntas a las que ya se les ha dado una respuesta y están, inmediatamente tú le vuelves a dar la respuesta por quinta vez, es como si nunca hubieran oído esa respuesta. Eso suele ser las primeras cosas que olvidan, incluso comienzan a olvidar también, ah, ya yo cené, ¿y qué fue lo que cené ayer? ¿Y qué? Ese son el tipo de cosas que los pacientes ven. Olvidan citas, si es gente que se encarga de sus citas trabaja o se encarga de sus citas mías, o lo de que yo creo lo dejé la dejé encima de la mesa y cuando voy no está ahí, y dónde está, dónde está, dónde está. Esas son cosas llamativas. Todas estas cosas es importante saber que nos puede pasar a todos. Todo eso nos pasa a todos de vez en cuando, a todos nos ha pasado. Entonces, no quiere decir que porque a mí se me olvide un par de veces donde yo dejé la llave, ya yo tengo que salir corriendo a pensar que tengo Alzheimer. Pero el que esto pase de manera repetida durante un periodo de tiempo, entonces sí ya debe comenzar a llamarnos la atención. También los pacientes pueden comenzar a presentar inicialmente problemas de lenguaje, tienen dificultad para encontrar palabras, para nombrar objetos, cosas como, mira, pásame eso. Les cuesta nombrar un objeto específico, tienen dificultad para concentrarse, para realizar actividades que requieran que ellos mantengan la atención por un periodo de tiempo. A veces les cuesta también entender información que no se les explique de manera explícita. Si yo estoy diciendo que me voy a llevar el paraguas, me voy a llevar me tengo que llevar el paraguas al agua, voy a salir. Ellos no, a veces les cuesta hacer la conexión de que si te vas a llevar el paraguas, si alguien me dice que se va a llevar el paraguas, porque está lloviendo, porque no me dijo explícitamente que está lloviendo. Entonces, ese tipo de razonamiento también comienzan a perderlo. Otras cosas que hacen que tienen problemas es para realizar tareas complejas, a veces cosas que hacían siempre. Como manejar las finanzas, manejar sus medicamentos, utilizar algunos electrodomésticos un poco más complejos, así inicia. Y además comienzan a desorientarse, a perderse en lugares conocidos. El último lugar en que la gente comienza a perderse suele ser su casa, es lo último que pierde, de las últimas cosas que se pierde, pero inicialmente en lugares a los que ha ido 1000 veces, incluso suele ir solo, ya comienza a tener dudas. Si uno lo acompaña, te das cuenta que parece que no sabe que tiene que doblar aquí, a pesar de que ha doblado en esa calle toda la vida. Esas son las primeras cosas que comienzan a notar los familiares. Sin embargo, con el paso del tiempo y el avance de la enfermedad, también aparecen otros síntomas, problemas conductuales, como enfados fácilmente, cambian de carácter, cosas que antes no les molestaban, ahora ellos saltan rápido, hostilidad, agresividad. Y por otro lado, hay pacientes que hacen lo contrario, que se vuelven apáticos, tienen un ánimo depresivo,
todo les da igual, no hablan, dejan de interaccionar espontáneamente. Además aparecen problemas de insomnio, a veces alucinaciones, ideas delirantes, de que es muy frecuente lo de que como no se acuerdan dónde han dejado una llave o dónde han dejado el dinero, entonces que me lo robaron. Y hay alguien que está viniendo a robarme y me está cogiendo, y dónde fue, y fuiste tú, y a veces incluso con la persona que lo cuida y más cercana, eso suele crear conflictos, o que el vecino me está mirando, que el otro me quiere hacer. Esas ideas suelen aparecer más adelante en la enfermedad. También comienzan a necesitar con el tiempo ayuda en actividades básicas como bañarse, comer, vestirse, y más tarde comienza a aparecer la incontinencia de esfínteres. Ellos dejan de ir y de avisar para ir al baño. Es importante saber que la enfermedad de Alzheimer no es la única causa de demencia degenerativa, por lo que es extremadamente importante que el diagnóstico lo realice un neurólogo con una historia clínica y una exploración exhaustiva, con pruebas específicas de memoria y de otros dominios cognitivos, pruebas en las que se evalúa el lenguaje, las funciones ejecutivas, lo visoespacial, varias cosas que hay que valorar para darse cuenta si de verdad es la memoria lo que está afectado, porque generalmente la gente viene diciendo que se me olvidan las cosas, y cuando se explora resulta que no es que se le olvida, es que tiene un problema puro del lenguaje, por ejemplo. Entonces debe ser diagnosticado específicamente por un neurólogo, para que se realicen las pruebas necesarias y descartar que lo que el paciente está presentando no sea una demencia o un deterioro cognitivo por otra causa que no es Alzheimer, o otro tipo de demencia, o una causa que sea potencialmente tratable, que dando un tratamiento, aplicando un tratamiento, podamos mejorarla. A pesar de que en la última década se han realizado muchísimos avances en cuanto al conocimiento de cómo el Alzheimer daña el cerebro, de qué es lo que pasa, a pesar de eso, actualmente todavía, por lo que les decía antes, que las proteínas comienzan a acumularse muchos años antes, todavía no tenemos un tratamiento específico y que haya demostrado efectividad en la enfermedad de Alzheimer. Los tratamientos que están disponibles ahora simplemente tienen como objetivo mejorar los síntomas. Entonces podemos dividirlo en dos, quizá los tratamientos, una terapia farmacológica, digamos, que sí son medicamentos que ayudan a mejorar y estabilizar ligeramente. Eso hay que cogerlo con pinza, porque no es que mejoran extraordinariamente, ligeramente, y estabilizan. Es como si lentecieran un poco la progresión de la enfermedad. Y además ayudan a controlar otros problemas, como los problemas de conducta que antes hablamos, la depresión y el insomnio. Y también hay una terapia no farmacológica, que muchas veces es la parte que más se descuida, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, que donde no tenemos tantos recursos, la sanidad no está cubierta generalmente por el Estado, y entonces este tipo de terapias son muy costosas y la gente no puede acceder a ellas. Pero son sumamente importantes las no farmacológicas, que son intervenciones cognitivas, entrenamiento, rehabilitación y estimulación. Eso se hace de manera individual y de manera grupal, con varios pacientes. Y también existe evidencia de que el ejercicio, que los pacientes no es que se vayan al gimnasio, pero sí que mantengan una actividad física, caminar, si pueden correr, lo que puedan hacer mejora la cognición en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces yo quisiera ahora que ahora que hemos hablado un poquito en general de la enfermedad, me gustaría, como dijimos que esto es una conversación, me gustaría oír un poco de ustedes, algunos de ustedes, 4 o 5 personas, que me digan más o menos en 1 o 2 minutos qué tiempo de diagnóstico, si tienen un paciente con Alzheimer conocido, amigo, familiar, qué tiempo de diagnóstico tiene, y qué hasta ahora, desde el diagnóstico hasta ahora, qué ha sido lo más difícil o lo más retador durante este tiempo de diagnóstico. A ver si alguien se anima y rompe el hielo, que ya yo he hablado mucho. Me animo yo. Bien. Luego yo. Bien. Mi nombre es Lina Sánchez. Yo soy cuidadora de mi madre por 6 años. Ella vive conmigo desde que su doctor la diagnosticó con la enfermedad de Alzheimer.
yo hablé con mis hermanos y decidí traerla a vivir conmigo para yo cuidarla personalmente. Desde antes de ella vivir conmigo, más difícil ha sido siempre el uso del baño. Desde antes de ella vivir conmigo, a ella se le olvidó por completo que cuando uno tiene una necesidad fisiológica, uno va al baño y ahí es que se hace eso. A ella eso se le olvidó por completo y hacía como los niños pequeños que lo hacen en cualquier lugar. Luego de yo traerla a vivir conmigo, pues yo volví a acostumbrarla de nuevo a que me diga cuando ella tenía deseo y yo misma la llevaba y la ayudo. Hasta la fecha lo estoy haciendo así, aunque ya estoy usando Pampers cuando vamos a salir solamente o si no va a dormir conmigo, porque como ya no sabe decirme que tiene deseos de ir al baño, entonces se orina encima y para evitar el problema, entonces yo le pongo un Pamper por las noches. Es verdad que esa parte de comenzar es uno de los cambios que ya comienzan a dificultar la vida. Porque a veces inicialmente, si no está muy, si no es gente que se pone muy agresiva y no tiene problemas conductuales, pues lo de la memoria y no recordar uno lo lleva un poco mejor. Pero ya cuando comienzan a tener ese tipo de problemas, sí que es verdad que interrumpe mucho la vida de las personas y requiere mucha paciencia, realmente mucha paciencia. Muchas Sí, gracias, Lina. Carlos. Sí, gracias, doctora. Saludos a todos. Buenas noches. Bueno, en mi caso yo tengo a mi madre con Alzheimer, ya un paciente de unos 15 años aproximadamente, casi 15 años, ¿verdad? De evolución de la enfermedad. Mi hermana es quien la cuida. Ya ahorita usted mencionaba las diferentes etapas que va pasando un paciente de Alzheimer y evidentemente yo iba repasándolas al mismo tiempo porque con mi madre pues ya hemos pasado todo eso y ya estamos en una etapa, diríamos, bastante avanzada. Tal como decía Lina, o sea, ya nosotros hemos esas etapas de agresividad, aunque ella no vive en el campo, ya hemos pasado todas esas etapas las hemos pasado. Ahora, incluso la semana pasada, ya hace mucho tiempo nosotros tenemos que estar al pendiente de ella, por ejemplo, para sus necesidades. Ya ella no camina, se maneja con mucho cuidado, se nos ha caído un par de veces. Nosotros, desde que ella se para, dependiendo de cómo le manejes la medicación tenga efecto en ella, porque incluso hasta con eso hemos tenido un poquito diríamos, de inconvenientes, porque ella es muy, diríamos, inestable. O sea, hay momentos que la medicación puede tumbarla mucho, que entonces se la pasa durmiendo, que no se para, se le va la fuerza, se nos ha caído. Gracias a Dios nunca hemos tenido problemas de una fractura ni nada. Otras veces uno maneja un poquito la medicación, entonces anda un poquito demasiado hiperactiva, que también es una molestia porque puede tropezar, que esto, que lo otro. Ya hace tiempo, bueno, como les decía, tenemos que manejarla con Pampers, estar atento a ella, que nos dé ciertas señales de nosotros saber si la llevamos a hacer pipí, si quiere ir a hacer caca. Mi hermana es sobre todo quien ha tenido que manejar esa parte. Incluso ya ahora sería tal vez la pregunta mía a usted en ese estadio, ya que uno está, ¿qué esperar? Hace un par de semanas incluso ella nos debutó y nos convulsionó de madrugada, incluso nos pasamos aquí en una institución clínica, pasamos un par de días, se estabilizó, hasta ahora está estable, ¿verdad? Manejándole la dosificación, un poquito hiperactiva para no tumbarla tanto. Pero ya entra la preocupación después de todo este tiempo, o sea, ¿qué esperar con esos pacientes?
edad tiene su madre, Carlos? Porque yo le veo 80 muy joven a usted. 85 años tiene. Paciente 85. de 85 años, 14 años más o menos de evolución con la enfermedad. Ujú. Entonces, es bastante llamativo que ella todavía, después de con 85 años y 14 años de evolución, todavía camine tan bien. Generalmente ya para este tiempo, con tantos años de evolución, los pacientes ya pueden caminar, podrían caminar, pero no son tan ágiles. Generalmente ya es más fácil mantenerlos sentados porque a veces no tienen ni siquiera la iniciativa de levantarse a caminar. Entonces es verdad que es bastante retador. Sí, de hecho, y disculpe doctor, o sea, ahora mismo, luego de esos días que estuvimos, un par de semanas, tenemos una lucha constante, porque uno la sienta y ella, o sea, se para en cualquier momento. Entonces uno tiene que estar como un bebé chiquitico cuando comienza a caminar, que uno tiene que estar detrás de ella, chequeándolo de que no vaya a ser un traspié. Algunas veces va ella misma a sentarse, la silla en el frente y ella haciendo la moción de irse a sentar, pero al lado, o sea, en el vacío. No tiene que estar atento, buscando la silla para ponerla, llevándola, o sea, es una lucha que, sobre Es todo difícil. los que son los cuidadores, los que lo viven día a día. Yo la veo los fines de semana, anteriormente me la traía a mi casa, que dejé en una oportunidad de traerla, porque era algo, y usted me corregirá, cuando uno saca como los pacientes de su entorno y lo vuelve luego a llevar, o sea, es un cambio, Así es. una locura, o sea, como ellos se ponen agresivos incluso hasta que vuelven otra vez a aclimatarse. Sí, 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 puede ser y es muy para ellos aunque parezca que hasta cierto punto ellos no están dándose cuenta del todo, es muy traumático para ellos salir. Aunque estén con gente conocida, con gente que quieren, es muy traumático. Entonces, es verdad que es muy limitante para la familia porque implica que el cuidador que ya está con ellos en esa etapa va a tener que ser el cuidador probablemente, si es posible, hasta el final porque es que para el paciente es contraproducente. ¿Y qué esperar? Pues le diría que cada paciente es un mundo. Normalmente en la etapa que está su madre, lo siguiente sería, ella habla, eso no le he preguntado, habla. Sí, un poquito de incoherencias, ¿verdad? Claro está. Pero sí, habla, algunas veces hace frases, o sea, frases bien hechas, pero muchas veces son cuestiones ya incoherentes. Pues mire, lo siguiente, pero no, lo que no podemos es predecir cuándo va a pasar esto, ni en qué punto, ni si esto va a pasar dentro de un año, 2, 3, 6 meses. Pero la siguiente etapa sería cada vez más dificultad para hablar, para comunicarse, para verbalizar cosas, y también lo siguiente que le queda es lo motor, o sea, la capacidad de moverse, caminar e incluso moverse para hacer cosas. No sé si ella comerá ya todavía con una cuchara sola, es capaz de comer, ya no es capaz. Pero eso sería la siguiente etapa. Lo que contaba usted de las crisis epilépticas no sucede en todos los pacientes con Alzheimer, pero sí es bastante frecuente en aquellos que tienen como su madre mucho tiempo de evolución, que no fallecen antes. Sí que es mucho más frecuente verla, o sea que no es una cosa rara, no está fuera de lo habitual, digamos, que podríamos esperar. Lo único que hay que hacer con eso es medicarla supongo que le habrán puesto un antiepiléptico, aparte de su medicación habitual, y poco más realmente. Probablemente yo diría que si ella tiene 15 años y todavía está tan bien, digamos, de salud, probablemente el cuidado está siendo excepcional el que le están dando a ustedes. Entonces, no hay mucho más que hacer. Es seguirla cuidando y ir viviendo el día a día. Sí, lo que le iba a recomendar es que si, quizá no para todo durante todo el día, pero hay cinturones, que no sé si tienen ustedes alguno, para ponerlo en una silla, para momentos puntuales, por ejemplo, qué sé yo, si el cuidador se va a bañar, se quiere bañar y se quiere bañar tranquilo, aunque sea 5 minutos, y no estar, si no hay nadie más en la casa, para momentos puntuales en los que necesitamos que ella esté segura, sentada, y porque yo no puedo ir en ese momento, hay cinturones no son
quizá a veces lo de la sujeción a uno le resulta como muy de hospital psiquiátrico y de eso, pero sí que es verdad que mantiene al paciente seguro. Si no abusamos de ello, no es para que ella esté todo el día amarrada en una silla, y no es una cosa, no suelen ser cosas demasiado aparatosas, simplemente es algo que va como aquí y se ajusta a la silla, y simplemente le da por lo menos al cuidador unos minutos si tiene que hacer algo, sabiendo que el paciente está seguro. Eso sí que podría ser una inversión para probar si funciona con su madre. He visto que se han unido algunas personas. Había dicho antes que como esto no es una conferencia, había invitado, algunos ya encendieron sus cámaras, a que los que se sintieran cómodos y pudieran, encendieran sus cámaras, por favor, para que no sea tan raro para mí estar viendo así cuadraditos y nombres, y así poder hablar. Hola, Maggie. Entonces, estamos hablando ahora, tenemos un ratito para oír hablar de si eres familiar o cuidador o amigo de alguien con Alzheimer. Me gustaría oír qué tiempo lleva de diagnóstico y cuál ha sido la parte más retadora, más difícil durante ese tiempo de diagnóstico. Si alguien más se anima. Bien, pues si nadie más se anima. Sí. Ah, sí. Hilda Cruz por aquí. Hola, Hilda. Hola. Mi madre ya tiene diagnosticada 5 años, le comenzó. Está en una etapa que para nosotros como muy preocupante, porque ella está viendo visiones. Y entonces esa parte como que no la habíamos vivido, y ella, por ejemplo, se para en el balcón y ella ve a mi hermana, la ve por la ventana y ella quiere salir y quiere llamarla, y entonces es sumamente, y de noche también tiene conversaciones de su niñez, comienza a llamar personas de su vida pasada, de su niñez, y bien terrible. Realmente es una situación bien difícil para nosotros, para los cuidadores. Pero eso creo que debe ser normal. Su geriatra que la chequea, bueno, la medica, ella está medicada para eso. Y nada, estamos siguiendo. Está medicada para lo de las alucinaciones. Sí, justamente ayer le tocaba chequeo y el doctor le indicó unas pastillas. Lo único que sí le diría ahí es que hay que diferenciar de cuando los pacientes, usted tiene razón, es sumamente habitual eso, cuando la enfermedad avanza. Es raro los pacientes que si viven lo suficiente no tienen alucinaciones, es muy raro que no las tengan. Pero cuando las tienen hay que diferenciar entre alucinaciones que son disruptivas, que llamamos, que es que agobien al paciente, que le den miedo, que lo pongan excesivamente triste, que lo agiten mucho, y alucinaciones que simplemente él dice, mira fulanito ahí donde está, menganito, estoy hablando, no sé qué, y no pasa nada. Hay que diferenciar eso, porque a veces para uno, para el que está en la realidad, le resulta muy chocante ver que alguien diga, ay, que fulanito y menganito, y verlo hablando o a verlo teniendo una conversación, o que te cuente que vi a menganito, que tú sabes que se murió hace tiempo. A veces chocante para uno, pero para el paciente no. Si es así, hay que intentar hacer esa diferenciación y acostumbrarse a eso para no sobremedicar al paciente, porque es difícil que esas alucinaciones desaparezcan por completo. Si un paciente tiene alucinaciones que no le molestan, simplemente dice que ve a su mamá, ve a fulanito, que está viendo un niño, lo que sea, si no le molestan, yo no trataría esas alucinaciones hasta que no comiencen a molestarle. Si es que comienza, hay pacientes que se pasan mucho tiempo teniendo alucinaciones, viendo gente que no está y no le molesta para nada. Tiene conversaciones, habla y dice que vino un niño y que me dijo que no sé qué.
y no le molestan, para no caer en la sobremedicación, porque suele ser difícil ajustarlo. Lo que le pasa a la madre de Carlos, de si le doy una dosis muy bajita, entonces está demasiado hiperactiva, si le doy una dosis muy alta, entonces está demasiado dormida. Entonces, para intentar mantenerlo con la menor medicación posible, lo ideal es intentar acostumbrarnos a eso y hacer la diferencia entre una cosa y otra, aunque a nosotros nos resulte un poco chocante. Con el tiempo uno se acostumbra a eso. Su médico le puso ese tratamiento por, creo que ya por una semana, creo que el viernes debemos llamarle para decirle cómo ha estado. O sea, que es como por unos días solamente para ver su cambio. Perfecto. ¿Alguien más se anima? Allí. No se te oye. Ahora sí. Buenas noches, doctora y demás compañeros. Mira, con mi abuela yo tengo unos 2 años que venimos pasando esta situación. Fue muy chocante porque de verdad como que fue que uno chocó con la realidad. De un momento a otro ya a ella se le estaban olvidando las cosas, no sabía cómo hacer las cosas. Entonces ella, por ejemplo, tiene una reacción que me llama mucho la atención, es que ella tiene una amiga imaginaria. Ella habla con el espejo, no se reconoce. Ella dice, denle comida a la señora que está ahí, y es ella. Ella se mira en el espejo y habla con la señora. De noche, por ejemplo, ella casi no puede dormir porque se pasa recordando cosas, se pone muy triste, se pone a pensar en su niñez. Ella no me reconoce a veces, me confunde con mi mamá. Dice que mi mamá es su hermana y estamos en esa etapa. Yo llegué un poco tarde a la conversación, pero tengo mucha inquietud con ese tema. Mira, te diría lo mismo que está hablando con Hilda, que a veces que hay que hacer la diferenciación entre qué me molesta a mí, o sea, qué me impresiona a mí y qué impresiona al paciente o qué interrumpe al paciente o le molesta o le está causando problemas. Esa parte en la que tú dices que se acuerda de su niñez y eso, vamos a hablar más adelante porque había alguien que hace una pregunta acerca de eso, de la tristeza y la depresión y eso. A veces tienen episodios de llanto, acordándose de cosas. Exacto. A veces son episodios de llanto ni siquiera acordándose de nada, no saben muy bien porque no verbalizan nada, simplemente comienzan a llorar. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte, con lo de la medicación y acostumbrarnos a que a verlo eso como parte de la enfermedad, como síntoma más, como si yo tuviera Parkinson y estuviéramos hablando del temblor. Es un síntoma más. Entonces, si no está haciendo, si ella ve a su amiga en el espejo y eso no le molesta y ella no la asusta, porque después hay otras alucinaciones que sí, que es gente que me quiere hacer daño, que me están persiguiendo, tú les ves asustados, está viendo personas muertas, pero las está viendo como con cara de cadáveres y cosas que lo asustan, ahí sí. Pero si es una conversación así, yo no la medicaría por eso. Y además, si los episodios de llanto o de tristeza son esporádicos, tampoco la medicaría por eso. La única parte que sí es que hay que intentar que ella duerma. Hay una serie de cosas que podemos hacer antes de la medicación, pero aún con medicación para que ella duerma, porque el no dormir les pone todavía mucho más confusos durante la noche, al otro día si no han descansado todavía están más confusos, es mucho más difícil llevarles. Doctora, no sé si usted conversó sobre esto, pero ella, los episodios recientes, por ejemplo, ella no sabe qué desayunó hoy, no sabe qué comió. A veces come mucho en el día porque creo que no sabe qué comió. Acaba de comer y al ratito, no tengo hambre, no he comido. Pienso yo que no recuerda que comió. Sin embargo, de mi abuelo, de su infancia, repito, ella, eso está intacto. Ella hace los cuentos, canta, se sabe las canciones y todas las cosas. Sin embargo, no sabe qué comió, no sabe si se tomó la pastilla. Son cosas que de verdad
Esto es Son muy difícil. llamativos, sí. Lo que pasa Esto es con eso es difícil. que el Alzheimer, lo primero que se daña, donde se acumulan más proteínas, es en una zona del cerebro que se llama hipocampo. Y el hipocampo es como la grabadora del cerebro. Entonces, todo lo que yo recibo de estímulo, de situaciones, de cosas que siento, cosas que comí, cosas que olí, todo lo que yo se supone que recuerdo normalmente, el hipocampo se encarga de grabar esa información y tenerla almacenada. Entonces, como el hipocampo está dañado, no puedo grabar información. Pero la información nueva es qué comí ayer, qué cené, que vamos a hacer tal cosa, te dije ese tipo de cosas. Toda la información nueva que le llega es lo primero que se daña, porque lo que está dañado es la grabadora. Lo que está de antes, que está guardado en el almacén, como el almacén no está dañado inicialmente, ella puede recordarlo y sacarlo de su almacén y expresarlo y hablar de ello. Con el tiempo sí, además cuando la enfermedad avanza ya todo se daña y aún ese almacén de cosas que ya están vividas y están guardadas también se comienzan a dañar y entonces ya comienzo a tener problemas para reconocer a la gente, para hablar de mi propia historia, de dónde yo crecí, cómo se llamaba mi mamá, dónde yo vivía, ese tipo de cosas. Pero inicialmente eso es una cosa muy habitual que dice la gente, ¿se acuerda de algo que pasó cuando ya tenía 3 años y no me puede decir que se no hace 5 minutos? Por ejemplo, Sí. pero es por eso, porque lo que está dañado es la grabadora. Muchas gracias, doctora. ¿Quién más? Bueno, un pequeño testimonio. Ciertamente yo no tengo una cercanía directa con un paciente. Simplemente mi abuelo de parte de madre sufrió una enfermedad por mucho tiempo. El exquisito tratamiento y cuidado de mi abuela nos lo dejó hasta 94 años. Y hablando usted de todo lo que es lo que vemos en ellos, lo vi reflejado tanto en él como en mi abuela de parte de padre, que ahora también tiene el Alzheimer. Y solamente yo entré a la charla, al conversatorio, para conocer más. Por tener esos dos familiares tan cercanos, aunque con mi abuela no lo he vivido tanto como con mi abuelo, porque con mi abuelo él iba cada año a Dominicana de vacaciones y yo era muy cercano a él en ese momento. No tengo uso de razón cuando ya él estaba enfermo, entonces no lo disfruté. Él era el que más me ha pesado. No se entendía nada ya cuando él hablaba y mi abuela era la única que entendía todo lo que él decía, todo lo que él quería. Increíble, una cosa hermosa. Yo soy poeta, le escribí un poema al Alzheimer, por eso, por lo que me tocó vivir con mi abuelo, y ahora me toca con mi abuela. Pero con mi abuela lo que me he dado cuenta es que lo que te decía, previo a cuando uno sabe que tiene Alzheimer, ella se le pedían las cosas y justamente decía, me las robaron, y fue fulano que estaba aquí. Y uno decía, ¿por qué eso? Y ahora que usted lo expresa, lo entiende más cómo son las cosas. Y mi abuelo, como le pasa a las personas que han dicho recientemente, veía a su hermana, que era con quien más tenía una relación cercana. Y yo no le tenía miedo a eso, sino que me lo gozaba, porque yo tengo una mente muy creativa y el escuchar esto me emociona bastante, porque el Alzheimer, como artista que soy, un amigo me dijo, ojalá y sea así, que aunque yo llegue a sufrir Alzheimer, Dios no lo quiera, no voy a olvidarme de escribir poemas. Tal vez me olvide de los poemas que escribí, pero no de escribir poemas. Ojalá que no lleguemos a ese punto, Cristian. Pero sí, es así. Un dato curioso, simplemente por decir eso, porque a veces decía antes que a todos nos pasa eso, que dejamos la llave aquí, después no sabemos dónde está, todo de vez en cuando eso, que nos falta una palabra, no me acuerdo de decir, dame todas esas cosas que le pasan a los pacientes de Alzheimer, inicialmente nos pasan a todos de vez en cuando. Pero sí es una cosa muy llamativa que hace pensar que alguien puede tener más que un fallo, un olvido o una cosa como nos pasa a todos, es eso que usted decía, Cristian, de se me perdió la llave, por ejemplo, no sé dónde dejé la llave. Cuando yo creo que dejé la llave en la mesa y voy a buscarla en la mesa y no está en la mesa, yo no pienso que mi esposo me la escondió, porque yo conozco a mi esposo y sé que él no me esconde las cosas. No pienso que mis hijos me las escondieron, no pienso que la gente que me quiere y con la que yo vivo me la ha escondido, ni pienso que ha venido un ladrón a robársela. Lo primero que pienso es que yo la dejé en otro sitio.
generalmente, ¿verdad? Pero esa idea delirante, no sé dónde está la llave, fuiste tú que me la cogiste, fuiste tú que me la cogiste, no, es que vino Menganito y me la cogió, es que esas ideas así hay que ponerle atención, porque a veces pasan desapercibidas, pero eso es una idea patológica, el pensar que alguien que tú quieres, que nunca te ha hecho eso, ahora de repente te está escondiendo las cosas, te está robando, te quiere hacer daño. Entonces eso sí es una cosa llamativa para que si conocemos a alguien que está teniendo olvidos, diferenciar un olvido normal, cualquiera, de un olvido que ya puede ser que tenga algo debajo. Déjame decirte que ella lo decía como de una manera tan dulce. Ella, a veces era dinero que ella dejaba y después lo encontraba. Entonces, ella decía, No le oigo a Cristian. ¿Soy yo sola o no se oye? Se fue. Ahora, Cristian, que no le oíamos. oh, sí, me di cuenta, que mi abuela decía, yo no es por nada malo, pero fulana estaba aquí. Entonces, Yo no digo nada, ajá, pero pasaba pero constante con muchas personas que la cuidaban. Entonces ya decidimos, bueno, ¿qué vamos hay a hacer? algo, sí, hay algo raro. ¿Alguien más se anima o pasamos a las preguntas? A mí me gustaría, buenas noches, soy Buenas Benita. noches. Hola, Benita. Mis dos abuelos, algo parecido a lo que dijo Cristian, por el lado de mi madre, su papá, y por el lado de mi papá, su mamá. Y mi pregunta es, ¿cómo puede apoyar la familia al que cuida? Porque en el caso de mi papá, mi familia es de Puerto Plata, entonces papi iba a veces una vez al mes y ese fin de semana le tocaba cuidar a mi abuela y yo siempre admiré eso, porque al ser varón y mami estaba enferma, era la que debía, vamos a decir, ocupar el lugar de él, pero no podía. Entonces papi lo hacía. Pero yo siempre como que tengo en mi cabeza que a veces al cuidador se le deja solo y como que es mucha presión para él. Entonces, a veces nos olvidamos, vamos un ratico de visita y luego por ahí que es más derecho, tal vez algo, alguien decía ahorita como que cuando lo cambiamos de hábitat, el paciente como que dura para acostumbrarse, pero el que los cuida tampoco es un esclavo. Es a ver si tú puedes dar alguna como técnica que uno pudiera usar para apoyar a la persona que los está cuidando. Esa es muy buena pregunta y hubo varias preguntas acerca de eso, el síndrome de sobrecarga del cuidador. Eso es sumamente frecuente, no pasa con el Alzheimer, pasa con cualquier enfermedad crónica en la que alguien necesita cuidar al paciente. Y exactamente como usted dijo, los cuidadores son los grandes olvidados de todo el proceso. El protagonista es el paciente, como debe ser, ¿verdad? Que es la razón de ser, pero el cuidador está en la periferia y poco, a veces ni siquiera en la consulta del médico. ¿Cómo usted está? ¿Cómo lo está llevando usted? No, es todo el paciente y el cuidador se queda. Entonces, yo creo que hay varias cosas que podemos hacer. A pesar de que no podamos, por ejemplo, traernos al paciente, si se puede hacer en las etapas iniciales, por ejemplo, es posible intentarlo, si se puede. Pero ya cuando no se puede, cuando el paciente se desorienta mucho, sí creo que aún en las etapas iniciales, si alguien ha recibido un diagnóstico, qué sé yo, la mamá de un amigo, la mamá de un primo, mi abuelo, yo no voy a ser el cuidador. Verbalizarle al cuidador que no está solo, verbalizarlo, porque a veces sí, pero es verbalizarlo y recordárselo. Avísame, pero a veces cuando al cuidador le cuesta mucho pedir ayuda porque no es fácil. Tú decirle a alguien que no es quizá hijo del paciente que te venga a ayudar porque tú crees que el otro tiene sus problemas, yo voy a hacer demasiada carga para él, no es fácil. Entonces, yo creo que es importante ser intencionales en recordárselo y en preguntarle con frecuencia. Tú necesitas que me vaya a quedar, ofrecerte, aparecerte, llevarle comida, para que no tenga que cocinar, decir, mira, yo voy a ir tal tarde para tu casa y para que tú te vayas al salón, a dar una vuelta, ahí al cine,
y te va y te sienta allá 5 horas con el paciente y ayudas con eso. Pero yo creo que el asunto es ser intencional con el cuidador, porque la gran mayoría de cuidadores no pide ayuda. Eso es un problema serio, no, ya viene a pedirla cuando explota, cuando llega al punto de que ya no puede más. Y alguien decía que si había terapia o consulta psicológica para los familiares, lamentablemente eso no es una cosa que está instituida, nadie lo piensa y tiene que ser una cosa que el cuidador busque de manera espontánea él y lo piense él y lo busque y lo pague él. Entonces, los que somos amigos, yo creo que parte del rol del neurólogo en este caso, o del geriatra, el médico que esté viendo al paciente, los psiquiatras, dedicar por lo menos 5 minutos de la consulta y nosotros, y si son amigos, dedicar tiempo intencional, aunque sea me tengo que poner una alarma, para llamar a fulanito y decirle, y preguntarle y ofrecerme. Porque hay maneras. Si es una mujer, por ejemplo, que está en la casa y es la que cocina y cuida al paciente, a veces llevarle comida para que tenga comida para 2 días es un alivio. Ir a un día, mira, voy a ir un sábado a ayudarte a limpiar la casa, es un alivio. Hay cosas que podemos hacer. Y cuando la gente, inicialmente, probablemente el cuidador le va a costar mucho dejarse ayudar, pero cuando sabe ya, de verdad tú le has demostrado que cuenta contigo, ya va a ser más fácil, que pida ayuda, que te diga con confianza qué necesita. Pero sí creo que hay formas, que el punto es ser intencionales y hablar con ellos de que se expresen, de que esto es una situación triste, no hay que estar contento y hacer como que ahora también con las redes sociales parece que todo el mundo tiene que estar contento y vivir su mejor vida y la vida ideal, y ser como un espacio seguro para que esa gente pueda hablar, desahogarse y saber que no está solo, no es solamente verbalizarlo, decirlo, pero hay formas prácticas en las que podemos ayudar a la gente, de verdad, acompañarlas. Pues entonces yo creo que podemos pasar a ver algunas preguntas. Si surge alguna pregunta aquí, antes lo hacemos, vamos a ir, yo tengo algunas que enviaron la mayoría de ustedes y si no, si surge alguna otra, abren su micrófono, me interrumpen y hablamos de ella. La primera que tengo aquí es ¿cuál es la diferencia entre demencia senil y Alzheimer? Vamos a intentar dejar la pregunta más de teoría, digamos, para último, porque no son las cosas más prácticas, pero sí, por hacer una diferencia, el término demencia senil, porque lo van a oír mucho y aún incluso todavía hay médicos que lo usan, pero es un término que está en desuso ya. Se utilizaba hace muchísimo tiempo para englobar a todos los procesos que tuvieran un deterioro cognitivo degenerativo. Un paciente que comenzaba a tener problemas de memoria o de lenguaje cognitivo y que iba empeorando. Y ahí se metía todo como en un saco, como una funda, que yo meto todo eso, es demencia senil. Y se decía senil porque se creía que el factor principal que causaba esa demencia era la edad. Como la mayoría de pacientes eran pacientes mayores, entonces pues tenía que ser la edad la causa. Pero ya sabemos que eso no es así, que aunque la edad es el mayor marcador de riesgo para tener una demencia, no es la causa de la demencia. Entre ellas, sobre todo la mayoría de demencias degenerativas se producen por acumulación, como decía antes, de proteínas anormales en el cerebro. Entonces no tiene que ver con la edad. Entonces ya no existe la demencia senil. La mayoría, como la enfermedad de Alzheimer, es casi el 80% de todas las demencias. Probablemente la mayoría de pacientes que fue diagnosticado hace mucho tiempo de demencia senil lo que tenían era un Alzheimer u otro tipo de demencia por cuerpo de Levy, hay una degeneración corticobasal, demencia frontotemporal, hay diferentes. Pero ya la demencia senil no, es un término que ya no se usa. ¿Alguien tiene una pregunta ahora o seguimos con las que tenemos de ustedes escritas? Seguimos entonces. ¿Cómo manejar la agresividad en pacientes?
Es una pregunta muy práctica. La agresividad es un síntoma bastante frecuente en los pacientes avanzados. No es habitual al inicio de la enfermedad. Por lo tanto, si hay un paciente que está muy agresivo desde el principio, hay que pensar que quizás eso no sea un Alzheimer, o no sea un Alzheimer típico. El Alzheimer tiene una presentación típica, que es la que todos conocemos, de problemas de memoria, y después hay 3 presentaciones atípicas que requieren otro tipo de tratamiento y otras cosas. Entonces, si un paciente es muy agresivo desde el inicio, una persona que no era agresiva, se torna agresiva desde el inicio, hay que pensar que probablemente no tiene un Alzheimer típico. Pero con el tiempo sí es frecuente. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer con pacientes que se están tornando agresivos, a veces agresivos no necesariamente es que te den golpes, pero sí que saltan, que gritan, que insultan, que manotean a veces cuando se frustran. Entonces lo primero es detectar, identificar qué factores o qué desencadenantes, qué situaciones hacen que aparezca esa agresividad para intentar evitarlos. O para minimizarlo o para encontrar una alternativa en la medida de lo posible, porque hay cosas a veces que no podemos dejar de hacer. Pero, por ejemplo, evitando discusiones. Si es que se pone agresivo porque él me dice o ella me dice que hoy toca ir a tal sitio, yo le digo que no toca, que no es hoy, y nos metemos en una conversación de llevarle la contraria al paciente y eso ya termina en agresividad o en manoteo o en insultos y eso, no vamos a discutir con los pacientes. Eso es una manera simple de, pues sí es así, porque probablemente a los 5 minutos se va a olvidar del tema y ya. Otra cosa es, por ejemplo, si hay alguna comida que no le gusta, a veces nos empeñamos que tienen que comer y que tienen que comer sopa y que tienen que comer pollo y que tienen que comer no sé qué, porque para que se alimente, porque no sé qué. Si hay alguna cosa o algunas cosas que al paciente no le gustan y claramente le desagradan, pues no vamos a pelear con ellos por eso. Si eso va a crear un ambiente de incomodidad y agresividad, pues no vamos a hacerle esa comida y ya, porque no estamos tratando con niños. Si estuviéramos tratando con un niño al que estamos educando y formando, pues sí, a los niños hay que obligarles a veces a comer ciertas cosas que no les gustan, pero esto no es un niño. Entonces no podemos infantilizar a los pacientes con Alzheimer porque no son niños y en su cabeza ellos no son niños. Entonces si los tratamos como niños, eso suele traer todavía más agresividad, más problema y más incomodidad. Otra cosa, por ejemplo, muy frecuente, que los pacientes con Alzheimer muchas veces no quieren bañarse, porque no ven la necesidad en bañarse, no la ven, no la entienden, no lo recuerdan. Entonces, si nosotros, por ejemplo, los dominicanos, que tenemos muchas cosas de que hay que bañarse todos los días y hay que bañarse a veces 2 y 3 veces al día, para nosotros muy bien, pero para un paciente con Alzheimer hay que intentar ponernos en su lugar. Es un adulto al que de repente otro adulto, que a veces es más joven que él, le está diciendo lo que tiene que hacer. Entonces no es tan fácil vivir con Alzheimer. Entonces las duchas, aunque esto parezca como un sacrilegio, las duchas no tienen que ser diarias. Vamos a intentar, cuando estamos en esa etapa en que los pacientes están difíciles y se tornan agresivos o se enfadan fácilmente, vamos a intentar de ver qué es lo esencial. Hay cosas que son esenciales y no podemos dejar pasar, él quiera o ella quiera o no quiera. Hay otras cosas que no son tan esenciales. Entonces, si la ducha, por ejemplo, aunque en otro momento de la vida debió bañarse todos los días y a veces hasta 2 y 3 veces al día, sí, pero ahora en esta etapa de la vida probablemente no sea necesario que el paciente se duche todos los días. Entonces, si podemos ducharnos cada 3 días y hacer un aseo en los días siguientes, pues vamos a hacerlo así, en vez de entrar en un conflicto, porque a veces son conflictos serios, pacientes que se ponen muy, muy, muy agresivos cada vez que yo lo quiero bañar, pero es que pónganse en el lugar de ellos. Mi hijo o mi hermana o mi no sé qué quiere verme desnudo y quiere bañarme como si yo fuera un niño. No es fácil. Entonces, lo primero es eso, de identificar qué cosas son las que desencadenan la agresividad e intentar o buscarle la vuelta, como decimos nosotros, minimizarla, no evitarlas del todo si se pueden evitar. Pero luego hay
cosas que no se pueden evitar, ¿verdad? Si tiene que ir al médico, tiene que ir al médico. No se puede pasar 7 días sin comer, ni se puede pasar 8 días sin bañarse, por ejemplo. Hay cosas que sí, que efectivamente hay que hacerla, o que no, o no te estás tomando la medicación del corazón, no te está tomando la medicación de la presión, ¿no? Hay cosas que sí. O hay episodios incluso de agresividad espontáneos, que no hay ningún desencadenante, simplemente se ponen agresivos. Entonces, para eso también sí hay un apoyo de fármacos. Hay medicamentos que se pueden dar para ayudar a disminuir esos episodios, para que los pacientes estén un poco más dóciles, incluso con la hora del aseo, de bañarse, de tomar la medicación. Entonces, hay antipsicóticos, antidepresivos, hay una serie de medicamentos. No es que haya muchos, pero hay. Entonces, para eso sí que hay que hablar con el neurólogo. Pero mi recomendación es que no es que aguanten golpes, ni aguanten agresividad, ni insultos, pero sí que la respuesta inicial no sea inmediatamente desde que levantó la mano un día o de que se puso bravo, ya déjame buscar al médico para que me ponga un antipsicótico, para que me le ponga, porque muchas veces hay cosas que sí podemos mejorar tratando de cambiar la situación, de minimizarla, de buscarle la vuelta. Eso es lo que haría con la agresividad. Sí. ¿Se escucha? Sí, se oye bien. Sí, bueno, buenas noches. Yo soy Felicia. Mucho gusto. Buenas noches, Felicia. Yo, bueno, mi madre es la que tiene la enfermedad de Alzheimer y hace aproximadamente unos 5 años se la diagnosticaron y para mí, bueno, no sé si eso es lo normal, en esos 5 años, o sea, fue en picada. En los 2 primeros años ella vivía allá en República Dominicana, en el país, entonces vivía sola. Yo soy hija única, mi papá se murió hace unos 10 años, por lo que ella vivía sola. Al final la traje a donde estoy viviendo y eso desencadenó que en menos de 3 meses era una agresividad totalmente. Mi mamá era una persona muy alegre, tenía peluquería, o sea, siempre vivía muy activa. Y aquí en mi casa pues solo soy yo, mis 2 niños pequeños y ella. Eso hizo que ella me viera a mí en mi niña pequeña, ¿no? Y todos los días la arrastraba y salía con ella a la calle, que se tenía que ir para su casa porque nosotros se la queríamos robar, o sea, mi esposo y yo. Fue una agresividad hasta el punto que tuvimos que ya llevarla a un centro, porque no podíamos dormir, en la noche le pegaba a la niña porque se la quería llevar. Entonces mi pregunta es, esa agresividad hasta, pues ya tiene 2 años en el centro, bueno, 1 año y medio, eso perdura, aunque yo no puedo ir por ejemplo, cada semana, solo puedo ir mensual al centro a verla. Pero cuando yo voy, yo la veo como tan tranquila y feliz y todo, y aquí en la casa es totalmente, o sea, se transforma, se transforma, sí. Totalmente una persona diferente como fue ella o como era ella en un principio. Mi mamá tiene 66 años, por lo que a los 61, 62 ya se le había diagnosticado el Alzheimer, o sea, no es una persona tan mayor. No es mayor, no. Pero la ves ahora y parece de 80. O sea, en 6 años ha aventado más de 20 años, podría decir. Mi preocupación mayor es que ella se sienta en algún momento que sí sepa que no está conmigo o que no hay nadie familiar cerca de ella. Eso me angustia. Mira, eso no hay manera de saberlo a ciencia cierta, porque aun si un día ella lo expresa, por ejemplo, tú vas al centro, hablas con ella y ella te dice, te reclama que tú no estás ahí, puede ser que al otro día ni siquiera se acuerde ni te nombre. Entonces es difícil saber hasta qué punto ella realmente eso le puede causar sufrimiento. Lo más probable es que no. Si tú cuando vas, ella está tranquila, probablemente ya está bien, probablemente está bien. No me reconoce, ya no sabe, bueno, hace mucho ya que no sabe quién soy. Entonces, eso es muy habitual, lo de que los pacientes cuando están en un centro son como, pero lo mismo pasa con los niños, Los niños en el colegio comen de todo, se portan muy bien y cuando llegan a la casa, entonces ya no comen de nada, no quieren hacer la tarea, lo mismo pasa. Entonces hay un factor que es del vínculo emocional, pero no del vínculo emocional del paciente contigo, es el tuyo con el paciente. Lidiar con tu mamá o con un familiar no es lo mismo que lidiar con un paciente que tú vas a trabajar, estás entrenada para eso, formado para eso y trabajas con ese paciente sin ningún vínculo emocional. No es lo mismo hacer eso para las personas que trabajan en el centro que para ti. Entonces, probablemente el nivel de conflicto con ellos es bajísimo.
porque a ellos probablemente no se van a frustrar. Primero, no tienen el problema que lo que te pasaba con tu hija, por ejemplo. Sí. Pero además de eso, ellos, si tu mamá no se quiere bañar en ese día y está armando un show grandísimo, a ellos eso ni le va, no le va a molestar, no, nada, o Sí, le no buscan es la una vuelta. preocupación. Exactamente, le buscan la vuelta, pasan a la siguiente persona, lo intentan otra vez a rato o en la tarde y se acabó y no hay problema. Entonces, no, eso es una cosa a veces que uno se queda, los familiares se quedan con mucha sensación de culpabilidad cuando hace falta institucionalizar a los pacientes, eso es muy frecuente. Yo no creo que haya que institucionalizar a todo el mundo, por supuesto, lo ideal sería que los pacientes estuvieran en su casa hasta el final, pero hay situaciones como la que tú estás contando en la que no hay otra opción. Sí, no y tuve hay otra que opción. estar tranquilos, hay que estar tranquilos porque ellos uno va y lo ve y se asegura que efectivamente estén bien. Y hay forma de tú saber si no está bien porque no estuviera tranquila ella. Si tú fueras y ella está siendo maltratada o está triste porque está sola, créeme que te lo diría, te reclamaría. No, Claro. ella probablemente está muy bien. Muchas gracias. Nada. Veo una pregunta aquí en el chat de que cuál sería el impacto de la estimulación cognitiva en estos casos. Pues mira, es una pregunta muy interesante porque está claro y demostrado que los pacientes que reciben estimulación cognitiva, esto es terapia, rehabilitación, terapia usualmente conductual, pero ejercicios específicos para memoria y para otros dominios cognitivos, esto no disminuye, no mejora la memoria, vamos a decir, lo que está perdido, probablemente se perdió, pero sí enlentece la progresión de la enfermedad. Eso está bastante demostrado. De hecho, se sabe que uno de los factores de riesgo para tener una